Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Si son nuevos, espero que se sientan como en casa y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por su apoyo. Hoy, como pueden ver en el título, nos sumergimos en el apasionante mundo de las novelas turcas, y no cualquier novela turca, sino una que, bueno, les va a dejar sin aliento. Hoy vamos a hablar de Halil İbrahim y Esla, una historia de amor que te atrapará. Prepárense para un viaje lleno de emociones, intriga, drama y por supuesto mucho amor. Para los que no están familiarizados con las novelas turcas, les aseguro que se están perdiendo de algo grande. Estas producciones suelen tener una calidad cinematográfica impresionante con paisajes hermosos, vestuarios espectaculares y, sobre todo, historias que te enganchan desde el primer capítulo. Y Halil İbrahim y Esla es un claro ejemplo de ello. Esta historia, que nos llega directamente desde Turquía, es de esas que te hacen reír, llorar y a veces hasta gritar a la pantalla. Antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de este contenido apasionante, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguna de las reseñas, análisis y curiosidades que compartimos sobre sus novelas turcas favoritas. Suscríbanse ahora mismo. No les tomará ni un segundo, y a mí me ayudarán muchísimo. Denle al botón de suscribirse, es gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el mundo de Halil İbrahim y Esla. La historia comienza en un pequeño pueblo de Mardin, en el sureste de Turquía, una región conocida por su rica historia, cultura y tradiciones ancestrales. Aquí, en este escenario exótico y a menudo conflictivo, se desarrolla la trama de Halil İbrahim y Esla, una novela que combina romance, drama y crítica social. La historia arranca con Esla, una joven de ascendencia turca pero criada en Alemania, donde ha forjado una vida independiente y moderna. Esla, interpretada brillantemente por la actriz Cansu Dere, es una mujer fuerte y decidida, con una educación y perspectiva occidental. Sin embargo, su mundo se pone de cabeza cuando recibe una noticia devastadora que la obliga a regresar a su tierra natal. Su padre biológico, a quien creía muerto, la necesita desesperadamente para un asunto de vital importancia. Lo que Esla desconoce es que está a punto de convertirse en víctima de una tradición ancestral y opresiva, el matrimonio forzado. Al llegar a Mardin, descubre que su vida ha sido manipulada y que está destinada a casarse con Halil İbrahim, el hijo de un poderoso jefe tribal, interpretado magistralmente por Mehmet Akif Alakurt. Este matrimonio es, en realidad, un acuerdo para saldar una deuda de sangre entre familias y asegurar la paz en el pueblo. Imaginen la conmoción y el horror de Esla al enterarse de que su futuro ha sido decidido sin su consentimiento. El choque cultural es brutal. Pasar de la libertad y la modernidad de Alemania a las rígidas tradiciones y costumbres de Mardin es un abismo. La traición de su padre, la sensación de estar atrapada en una jaula dorada, la soledad y el miedo ante lo desconocido, todo esto se conjuga para crear una situación de lo más dramática y emocionalmente desgarradora. Pero en medio de esta oscuridad, en medio de la opresión y la desesperación, aparece Halil İbrahim. Él, interpretado con una intensidad y profundidad notables por Mehmet Akif Alakurt, no es el típico villano de telenovela. A primera vista puede parecer distante, indiferente e incluso cruel, pero a medida que avanza la historia, se revelan sus matices, su vulnerabilidad y su propia lucha interna. Halil İbrahim es un hombre atrapado entre dos mundos, las tradiciones ancestrales de su familia y los sentimientos que comienzan a despertar en su interior. Él también es víctima de las expectativas y los códigos de honor que rigen en su comunidad. Se siente responsable de proteger a su familia y de mantener la paz en el pueblo, pero al mismo tiempo, empieza a cuestionar las costumbres que oprimen a las mujeres y que le impiden vivir libremente. La relación entre Esla y Halil İbrahim es el corazón palpitante de la historia. Al principio su conexión es tensa y conflictiva, marcada por la desconfianza, el resentimiento y la incomprensión. Esla, con su espíritu rebelde y su anhelo de libertad, ve a Halil İbrahim como un obstáculo, como el hombre que la encadenará a un destino indeseado. Lo percibe como el representante de un sistema opresivo que la ha privado de su autonomía. Halil İbrahim, por su parte, se debate entre su lealtad a su familia y la atracción irresistible que siente por Esla. Lucha contra sus sentimientos intentando cumplir con su deber y mantener la fachada de hombre rudo y dominante. Sin embargo, la fuerza de Esla, su valentía y su determinación, despiertan en él una admiración y un amor que no puede ignorar. A medida que la convivencia forzada L.
Os obliga a pasar tiempo juntos, a compartir momentos, a conocerse más allá de las apariencias. La relación entre Sly y Halil Ibrahim comienza a transformarse. Descubren que comparten valores, sueños y una profunda necesidad de romper con las cadenas que los atan. Empiezan a apoyarse mutuamente, a protegerse de los peligros que los acechan y a luchar juntos contra las tradiciones arcaicas que amenazan con destruirlos. Esta evolución de la relación es uno de los aspectos más atractivos de la serie. Vemos cómo gradualmente la desconfianza se convierte en respeto, el resentimiento en empatía, y el odio en amor. La química entre Cansu Dere y Mehmet Akif Alakurt es explosiva, palpable en cada mirada, en cada roce, en cada silencio. La forma en que se comunican, sin necesidad de palabras, es asombrosa y nos sumerge de lleno en su historia. La trama de Halil Ibrahim y Sly es mucho más que una simple historia de amor. Es una profunda crítica social a las costumbres ancestrales y opresivas que persisten en algunas comunidades turcas, donde la mujer es considerada una propiedad, donde el honor familiar está por encima de todo y donde el matrimonio forzado es una práctica común. La serie aborda temas tan relevantes como el matrimonio infantil, la violencia doméstica, la lucha por la igualdad de género, la defensa de los derechos de la mujer y la búsqueda de la libertad individual. A través de la historia de Sly y Halil Ibrahim, la novela nos invita a reflexionar sobre la importancia de romper con los estereotipos, de cuestionar las tradiciones dañinas y de construir una sociedad más justa e igualitaria. Uno de los aspectos más fascinantes de la serie es la evolución de los personajes. Sly, que al principio es una joven ingenua e indefensa, se transforma en una mujer fuerte, decidida y valiente. A lo largo de la historia, aprende a defender sus derechos, a luchar por sus sueños y a tomar las riendas de su vida. Se enfrenta a sus miedos, supera obstáculos y demuestra una resiliencia admirable. Halil Ibrahim, por su parte, experimenta una transformación igualmente profunda. Pasa de ser un hombre dominado por las tradiciones y las expectativas familiares a convertirse en un defensor de la justicia y en un hombre capaz de amar de verdad. Aprende a cuestionar las decisiones de su familia, a romper con el ciclo de la violencia y a proteger a la mujer que ama, incluso a riesgo de perderlo todo. Además de los protagonistas, los personajes secundarios juegan un papel crucial en el desarrollo de la trama y en la construcción de la atmósfera de la serie. Personajes como la madre de Halil Ibrahim, interpretada con maestría, la hermana de Sly, los amigos del pueblo, los rivales y los aliados, todos tienen sus propias historias, sus propios conflictos y sus propias motivaciones. Sus acciones y decisiones influyen directamente en el curso de la trama principal y añaden capas de complejidad a la historia. La producción de Halil Ibrahim y Sly es impecable. La fotografía es deslumbrante con paisajes impresionantes que nos transportan a la belleza y la riqueza cultural de la Turquía rural. Las escenas se desarrollan en escenarios naturales y auténticos, lo que le da a la serie un realismo y una veracidad que nos enganchan. El vestuario es espectacular, reflejando la cultura y las tradiciones de la región. Los trajes típicos, los accesorios y los colores utilizados en cada escena nos ayudan a sumergirnos en el ambiente y a comprender mejor la sociedad en la que se desarrollan los hechos. Y por supuesto, la banda sonora, la banda sonora. La música es un elemento fundamental en la serie, contribuyendo a crear la atmósfera emocional y a intensificar las emociones de los personajes y del público. Las canciones y la música instrumental, compuestas especialmente para la serie, son perfectas para ambientar las escenas dramáticas, románticas y de acción. La trama de Halil Ibrahim y Sly es compleja y llena de giros inesperados. A medida que avanza la historia, los obstáculos y las tragedias no tardan en aparecer. El odio de los enemigos, las traiciones, los secretos familiares, las intrigas políticas y las luchas de poder ponen a prueba la relación de Sly y Halil Ibrahim. Sufren, se separan, se reencuentran, y en cada episodio nos mantienen al borde del asiento, preguntándonos qué pasará a continuación. La serie aborda temas como la venganza, la lealtad, la ambición y el perdón, lo que la convierte en una historia rica y multidimensional. No solo es una historia de amor, sino también un retrato de una sociedad en transición, donde la modernidad y las tradiciones chocan y se enfrentan. Halil Ibrahim y Sly es una de esas novelas que te dejan una huella imborrable. Es una historia que te hace reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre la lucha por la libertad y la importancia de romper con las cadenas del pasado. Es una historia que te enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. El amor puede vencer cualquier obstáculo y que la valentía y la determinación son esenciales para alcanzar la felicidad.
La serie nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a empatizar con los demás y a luchar por un mundo más justo e igualitario. Nos enseña a valorar la importancia de la familia, la amistad y la lealtad, pero también nos recuerda que la individualidad y la libertad son derechos fundamentales que deben ser defendidos. Además de su trama apasionante y sus personajes complejos, Halil Ibrahim y Esla destaca por su impecable producción y su excelente actuación. La dirección de la serie es precisa y cuidadosa, con una atención meticulosa a los detalles. Los escenarios son espectaculares, la fotografía es hermosa y la banda sonora es inolvidable. Los actores encabezados por Cansu Dere y Mehmet Akif Alakurt ofrecen interpretaciones magistrales. Cansu Dere transmite la fuerza, la vulnerabilidad y la determinación de Esla con una naturalidad asombrosa. Mehmet Akif Alakurt, por su parte, logra interpretar a Halil Ibrahim con una intensidad y profundidad que nos conmueven. La química entre ambos actores es palpable, creando una conexión que engancha al espectador desde el primer minuto. En resumen, Halil Ibrahim y Esla es una novela turca que te atrapará desde el primer minuto. Es una historia llena de emociones, intriga, drama y, por supuesto, mucho amor. Es una historia que te hará reír, llorar, y que te mantendrá enganchado hasta el último capítulo. Es una historia que te hará reflexionar sobre la vida, sobre el amor y sobre la lucha por la libertad. Si aún no has visto esta increíble historia, te la recomiendo encarecidamente. Búscala en las plataformas de streaming o en los canales de televisión donde se emita. Te prometo que no te arrepentirás. Prepárate para sumergirte en un mundo de pasión, intriga y emociones intensas. Prepárate para conocer a Esla y Halil Ibrahim, dos personajes inolvidables que te robarán el corazón. Y ahora, después de todo lo que les he contado, estoy seguro de que tienen muchísimas ganas de verla, ¿verdad? Si aún no la han visto, no esperen más. Búsquenla y prepárense para un viaje inolvidable. Así que, para resumir, en este vídeo les presenté la apasionante historia de Halil Ibrahim y Esla, una novela turca que los atrapará desde el primer minuto. Hablamos de la trama, los personajes, los conflictos, la química entre los actores y, por supuesto, la belleza de la producción. Espero que les haya gustado esta reseña y que se animen a verla. ¿Ya conocían esta novela? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su personaje favorito? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les gusta de las novelas turcas. No duden en dejar sus comentarios. Suscríbanse si aún no lo han hecho, denle a la campanita para que no se pierdan los próximos vídeos.